Shalom a todos los hermanos de Teshuva TV y a todos los estudiantes del camino. Estamos en el segundo video de Efesios en la escalera educativa y a base de introducción seguimos escalando la escalera educativa, valga la redundancia, ya que la semana pasada vimos que el texto bíblico, para entender el texto bíblico tenemos que considerar un poquito de los aspectos de arqueología, contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, contexto del templo, contexto del libro o de la carta y contexto del capítulo. Contexto cultural, histórico, geográfico, arqueología bíblica y el contexto del libro, de la carta y del capítulo son importantes para entender el libro de los Efesios. Así es que estamos estudiando como recurso el comentario Lexham, comentario geográfico Lexham de Hechos Apocalipsis. Es el recurso de Logos. Algunos hermanos me estaban preguntando y la verdad es que no está el recurso, pero si usted compra alguno de los paquetes que están dentro de Logos, ahí viene, pero como recurso como tal en solo, creo que Logos no lo está vendiendo a menos de que esté en inglés. En inglés está, pero Logos tiene la traducción, así es que usted puede adquirir la versión de inglés y traducirla al español en el mismo Logos. Así es que déjeme llevarlo por aquí para considerar algunas cosas interesantes. Geografía y demografía, contexto cultural y contexto geográfico. Vamos a ver, dice, la Efeso que Pablo conocía estaba situada cerca de la desembocadura del río Caistro, el río Cucu Menderes, en la orilla del puerto, en el mar Egeo, el cual se extiende en el valle entre el monte Pión y el monte Coreso, y las laderas más bajas de ambas colinas. El puerto natural, que tuvo que ser drenado periódicamente debido a la sedimentación causada por el río Caistro, hizo de Efeso un nodo importante para el envío comercial entre el este y el oeste. Este es Strabo, este comentario viene de Strabo, Geography 14.1.24. Los efectos de la constante sedimentación se pueden ver dramáticamente por el hecho de que las ruinas de Éfeso, de la Éfeso romana, ahora se encuentran a 3 millas, 4.8 kilómetros, tierra adentro de la costa del Egeo. O sea que cambió por el desgaste. Y aquí vemos un poquito de la vida de Éfeso. La ubicación de la Éfeso romana es el resultado, aquí vamos a ver un contexto histórico. La ubicación de la Éfeso romana es el resultado de la decisión hecha 3 siglos antes de que Pablo estuviera ahí por Lisimaco, quien era uno de los sucesores de una parte del reino de Alejandro Magno. Existió un asentamiento en el periodo homérico, más o menos alrededor del siglo VIII, antes de la era común, en el lado norte de la base del monte Pión. Durante el periodo clásico, el asentamiento se trasladó a un área aproximadamente a 1 milla hacia el noreste entre la base de una tercera colina y el famoso templo de Artemisa. Ahora, fíjense lo interesante, porque aquí vamos a ver que dice Artemisa. Y Artemisa es sumamente importante para Éfeso. Es más, déjenme leer por aquí. Lisimaco eligió la ubicación final de la ciudad para que Éfeso fuera una importante ciudad portuaria. La fortificó con un muro perimetral alrededor de 6 millas de circunferencia. Éfeso también llegó a ser un nodo en carretera que corre de norte a sur a través de la parte romana de Asia y también el punto más occidental de una serie de carreteras que conducían al este. Ahora, la parte, aquí vemos a Éfeso. Vemos la muralla. Éfeso, mapa de la antigua Éfeso. Ahora fíjese, lo interesante es que nos dice aquí Artemisa. Y cuando vamos a ver, ¿por qué le muestro esto? Porque en el contexto religioso, cultural, vamos a darnos cuenta de que Artemisa es sumamente importante para la ciudad de Éfeso y para
los problemas y la predicación que está teniendo Pablo dentro de la ciudad. Así es que vamos a ver aquí. Artemisa. Si nosotros vamos por aquí a Artemisa. Artemisa nos sale Diana. Diana. Diosa griega de la caza y de los animales salvajes. Diosa madre de Éfeso. Oiga bien, diosa madre de Éfeso. También Arte. Artemisa. Artemisa de los Efesios. Diana de los Efesios. O sea que era Diana o Artemisa. Y el diccionario Lexham, también bíblico Lexham en español, nos da un artículo que habla de Artemisa. Nos dice Artemis, diosa griega, conocida como la Virgen cazadora con arco y como deidad asociada con la naturaleza, los animales y la fertilidad. Era uno de los 12 dioses del Olimpo y la hermana gemela de Apolo. Ahora, Artemisa en el Nuevo Testamento. Artemisa aparece en Hechos 19 como la diosa de Éfeso. Hechos 19, 23 al 41. Vamos a ver Hechos. Pablo en Éfeso. Oiga bien la historia, porque estamos viendo Éfeso, pero estamos conociendo un poquito de la historia de Éfeso. Y nos dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, recibiste el Ruach HaKodesh cuando creíste, el Espíritu de Dios. Cuando creíste, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu de Dios. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Tenían que haber sido judíos para bautizarse en el Espíritu de Juan. En el bautismo de Juan, perdón. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu de Dios, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, porque vimos que había sinagogas en el primer video, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Elohim, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Y cuando vemos aquí el camino, dice aquí odos, todo el sistema cristiano o el sistema creyentes, pero sobre todo la manera de salvación del Mesías, entendiendo como un proceso para la obtención de un objetivo. La palabra camino es odos. Vamos a ver si le hacemos un estudio aquí. Porque dice maldiciendo el camino y está con mayúscula. Es que no me está dejando. Ok, aquí dice copiar estudio de la palabra. Dice aquí estudio de la palabra, camino, palabras hebreas, andar, la senda, camino principal, caravana, camino, vía. Y esta es la palabra derek. ¿Ve? El derek. Derek, como Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después que guarden el derek, el camino, el derek Hashem, el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre ellos lo que ha hablado acerca de él. Derek. ¿Ok? Eso viene como derek. Vamos a ver aquí los sentidos de la palabra. Sentidos, palabras griegas. Camino, ruta, camino, viajar. Sentidos, camino, curso, el camino. El camino, todo el sistema de creencias. ¿Ok? Voy a cerrar esto. Y entonces dice el camino, maldiciendo el camino, maldiciendo lo que Pablo estaba hablando. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó un espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Yeshua. Esto es en Éfeso. Pablo está 2 años en Éfeso y hacía Elohim milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos.
y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Yeshua conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Esto está pasando en Éfeso, por cierto, Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de manera tal que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Ahora, cuando dice griegos, eran personas que hablaban la lengua griega, que muy probable también eran judíos. Y lo vemos aquí, dice Elesis. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Yeshua, y muchos de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, oiga bien, porque esto es el contexto de Éfeso, y aquí es donde aparece la famosa frase de no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra las huestes de maldad. Pero el contexto es que muchos habían estado practicando magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, nuevamente el camino, que era la nueva, la secta, o la nueva congregación que estaban hablando, que estaban hablando de la Torá, pero también del Mesías. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de qué, de Diana, Artemisa, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que es esto, no puede contradecirse. Es necesario que os apacigüéis y que nada os hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Era un gran delito en Roma. Acuérdense que esto era una provincia romana.
No habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón a este concurso, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Ok, le leí Hechos 19 porque si volvemos aquí al diccionario bíblico, nos está diciendo, Artemisa aparece en Hechos 19 como la diosa de Éfeso, bajo el liderazgo de Demetrio y los plateros locales en Éfeso, que incitaron una revuelta porque temían que sus negocios de venta de réplicas en miniatura del templo de Artemisa, hechas de plata, que eran los artémidos, hechas de plata, se vería perjudicado por los esfuerzos evangelísticos de Pablo. Lo leímos en Hechos 19, 26 y 27. Llenos de ira, los plateros comenzaron a cantar: Grandes Artemisa de los Efesios, Megaleje Artemis Efesion, y se lanzaron hacia el gigantesco teatro para continuar su demostración. A medida que las personas se sumaron a este grupo en el teatro, en su mayoría sin saber por qué estaban ahí, el canto de adoración, Artemisa. Ese era un canto de adoración, Grandes Artemisa de los Efesios. Nos dice este recurso, era un canto de adoración. Aumentó y continuó por un periodo de 2 horas. Eventualmente, un funcionario de la ciudad intervino para apaciguar a la multitud, advirtiéndoles que corrían el riesgo de ser acusados de causar disturbios. Y eso era un delito en Roma. Entre los romanos, Artemisa Efesia. Entre los romanos, Artemisa era conocida como Diana. Sin embargo, era la diosa Artemisa Efesia la que estaba en medio de la controversia. Esta deidad era una fusión de la griega Artemisa y una diosa madre asiática de Éfeso. Las estatuas sobrevivientes de Artemisa la muestran como una diosa madre con múltiples pechos, vestida con telas vistosas y usando un tocado de gran tamaño, a veces con la forma de los muros de la ciudad. Artemisa Efesia era asociada con la fertilidad, ya que tenía las características sexuales exageradas de otras diosas de la fertilidad de Medio Oriente. King and Stagger, Life in Biblical Israel, página 348 y 349. El Artemisón y Éfeso. Éfeso era una metrópolis de 200,000 habitantes. Era el epicentro de devoción a Artemisa Efesia, aunque la adoraban a lo largo de todo el Imperio Romano. Su templo en Éfeso, el Artemisón, se incluía entre las 7 maravillas del mundo antiguo. La construcción del templo comenzó a mediados del siglo VI antes de la era común. Un siglo más tarde, era la edificación más grande en su tiempo en Roma y en Grecia o Asia. Fíjese, porque este templo estaba en el tiempo de Pablo. El Artemisón medía 130 metros de largo por 67 de ancho, aproximadamente 4 veces más grande que el Parteón en Atenas, y contaba con 127 columnas de 18 metros de alto. El Artemisón también era la institución financiera más importante de Asia, por eso estaban temiendo que las ganancias se perdieran. Era un palacio seguro para que los depositantes dejaran su dinero, dado el amplio respeto por Artemisa Efesia y el prestigio de su templo. La ciudad de Éfeso no solo era lugar del Artemisón, donde el Artemisón estaba emplazado, sino que también ostentaba el título de guardiana del templo. Éfeso era la guardiana del templo. El templo de Artemisa. Esta distinción se halla en numerosas inscripciones, por ejemplo, el Corpus Inscription Grecarenum 2972 identifica a la ciudad como guardiana del templo de Artemisa. El oficial de la ciudad que intentó calmar el alboroto en Hechos 19 utilizó este término diciendo que la ciudad de los Efesios era guardiana del templo de la gran Artemisa. Lo leímos en Hechos 19, ahora lo entendemos mejor. El oficial también afirmó que los Efesios eran guardianes de lo que cayó del cielo, de Zeus. Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo y de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter, de lo que cayó del cielo? Este término literalmente significa caído de Zeus, y originalmente se usaba para denotar meteoritos vistos como objetos de culto enviados por el cielo. Esto puede implicar que un meteorito fue de algún modo incorporado a su estatua de culto, o que se creía que la estatua misma había caído del cielo.
Y lo interesante de este recurso es que nos da un montón de bibliografía para poder seguir viendo, por ejemplo, Greek Anthology, Efesus, su templo con los emperadores flavianos y la idolatría en Apocalipsis. Y aquí hay muchos más recursos que tiene. Si usted se da cuenta, hay una gran cantidad de recursos que está aquí. Por último, déjeme mostrarle, porque ya se acabó el tiempo. Déjeme mostrarle, ¿dónde está? Por aquí. Déjeme mostrarle estas imágenes que están aquí. Estas imágenes son las de Éfeso. Esta es la imagen de Artemis. Artemis y los Efesios. ¿Ve? Aquí era que decía que estaba llena de senos. Se parece a una imagen de la antigua Babilonia. Este era el templo de Artemisa. Era una de las 7 maravillas, lo que acabamos de leer. Tenía 450 pies de largo y 225 pies de ancho, 120 columnas. Aquí están las columnas. Artemisa era conocida en su región como la diosa griega. La diosa griega. Era vista como una figura de madre. Su pecho estaba cubierto por símbolos de fertilidad, flanqueados a su lado dos ciervos. Después del asesinato de Julio César, el Senado de Roma lo declaró a él como Dios. Los ancianos de la ciudad de Éfeso también consagraron su templo para la adoración a Julio César como un signo de su lealtad al nuevo régimen adoptado por su hijo, el hijo del emperador, que era Augusto. Aquí están las inscripciones de los templos y aquí vemos Artemisa de Éfeso. Voy a hacer un poquito más grande esta imagen para que la podamos ver. Y no sé qué pasó, pero se fue. Ok. Aquí está la imagen. Artemisa de Éfeso. Eso era un poquito de lo que le quería mostrar. Nos quedamos en la parte, el contexto cultural. Nos quedamos viendo con Artemisa. Éfeso, vamos a ver Éfeso en el tiempo de Pablo. Vamos a entender un poquito. Pero ahora usted vio la revuelta que está pasando en Hechos capítulo 19, que es en el tiempo en el cual Pablo está 2 años en Éfeso durante ese tiempo, y tiene que ver con las estatuillas y la venta de estatuillas y Demetrio y todo este alboroto, y se apacigua el alboroto cuando le dice usted, todos ustedes van a ser acusados, y era un delito en Roma, y estamos entendiendo un poquito el libro de Efesios dentro de la escalera educativa, viendo la arqueología, viendo el contexto cultural. El libro el comentario geográfico del exam es un recurso muy bueno que vamos a seguir usando para ver estos pequeños nuggets, estos pequeños pedacitos, para después, cuando podamos leer el libro de Éfesos, poder entender realmente lo que está pasando dentro de la ciudad. Y espero que estos videos estén siendo de bendición. Volvemos dentro de 2 semanas para la parte número 3, para seguir aprendiendo Efesios en el contexto cultural. Que el Eterno les bendiga. Shalom. Bendiciones. Shalom.